En el corazón de una región que durante milenios ha sido cruce de caminos, encrucijada de pueblos, de ejércitos, de ideas y de caravanas, se extiende un país que se distingue por una geografía profunda, casi abrumadora en su grandeza. Es una tierra de montañas colosales que desde tiempos remotos han servido a la vez de fortaleza y de refugio, guardianas silenciosas que han protegido a generaciones enteras. Es una tierra de desiertos inmensos, cuya belleza árida y silenciosa ha inspirado a místicos y poetas que buscaron en la arena y en el cielo nocturno respuestas que no encontraban en ningún otro lugar. Y es también una tierra de costas fértiles, que a lo largo de los siglos la conectaron con el resto del mundo, trayendo mercancías, lenguas y culturas desde mares distantes. Es un país formado, gobernado y sostenido por sus paisajes majestuosos. Desde las cumbres altísimas de los montes sagros hasta los desiertos que ocupan el centro del territorio, el entorno natural aquí nunca ha sido un simple telón de fondo. Ha sido, y sigue siendo, un protagonista constante en la historia de su gente, una fuerza que determinó las rutas del comercio, la ubicación de las ciudades y el carácter persistente, casi indomable, de sus habitantes. Este es Irán. Su población supera los 85 millones de personas, herederas de una civilización que durante miles de años ha extraído su fuerza precisamente de esta tierra difícil y hermosa. Ese vínculo profundo entre el suelo y el alma de su gente da forma a una atmósfera de identidad histórica que se respira en cada rincón del país. En esta sociedad, los ecos de la antigua Persia no son algo lejano ni ajeno, no son piezas de museo ni curiosidades académicas. Son parte viva de la memoria colectiva, de una historia compartida que une, de manera invisible pero real, al comerciante que abre su puesto en el bazar de Tabriz, con el campesino que labra la tierra en una aldea remota, a kilómetros de distancia, pero unidos por el mismo hilo cultural. Incluso en la extensa capital, Teherán, una metrópolis moderna que vibra con una energía casi eléctrica, la vida cotidiana conserva ese lazo con los ritmos antiguos. No es una historia de aislamiento, es, más bien, la historia de una conexión profunda y duradera, con la historia que forjó este lugar, con la tierra que lo sostiene y, sobre todo, con las personas que llaman a este territorio su hogar. Un día en Irán comienza con los primeros rayos del sol y con rituales cotidianos que son a la vez atemporales y absolutamente contemporáneos. En la densa y enérgica Teherán, una metrópolis de cerca de 15 millones de habitantes, la música de la mañana es una verdadera sinfonía de movimiento. Se escucha el zumbido grave del metro transportando pasajeros desde los suburbios, que se extienden hasta perderse de vista, el serpenteo incesante de incontables motocicletas abriéndose paso entre el tráfico, el golpeteo metálico de las cortinas de los comercios que se abren una a una hacia calles que ya bullen de actividad. El aire se llena del olor a diésel mezclado con el aroma del té recién preparado y con esa sensación indescriptible de expectativa que trae un nuevo día. Cualquiera que haya vivido en una gran ciudad reconocerá ese instante preciso, ese primer sorbo de café o de té que marca el verdadero inicio de la jornada, ese instante que se repite en tantas partes del mundo y que, sin embargo, aquí tiene un sabor propio, irrepetible. Pero en una pequeña aldea escondida entre las montañas sagros, el día no comienza con una alarma electrónica, sino con el primer llamado a la oración, que se eleva lento y solemne sobre los tejados. El aroma del pan recién horneado en un horno de barro se mezcla con el aire fresco de la montaña, y los pasos silenciosos y decididos de un campesino que camina hacia el campo, con sus herramientas al hombro, marcan el pulso de una vida mucho más pausada, más cercana a la tierra. A lo largo de todo el país, el ritmo de vida del barrio, lo que aquí se llama mahalle, sigue siendo una fuerza organizadora poderosa. En esa red intrincada de calles residenciales y callejones tranquilos, la vida transcurre en una cercanía estrecha, casi familiar, donde todos se observan y se reconocen. Los vecinos no son desconocidos, son una extensión de la comunidad, unidos por experiencias compartidas durante años, a veces durante generaciones enteras. La caminata matutina hasta la panadería del barrio, en busca del sangak recién horneado sobre un lecho de piedras calientes o del suave y redondo barbari, es en realidad un pequeño ritual social. Es el momento de intercambiar saludos, de preguntar por la salud de los padres mayores, de enterarse de las noticias del vecindario.
El panadero conoce a sus clientes por su nombre y muchas veces conoce también su pedido diario de memoria. Es un comercio pequeño, casi insignificante en apariencia, pero que sostiene en el fondo la vida entera de la comunidad local. Quizás usted también recuerde ese tipo de comercio de barrio, ese lugar donde lo conocen sin necesidad de presentarse y donde una simple compra se convierte en una conversación. La familia es, sin discusión posible, la base fundamental de esta sociedad, el ancla de la vida cotidiana y la unidad primordial de apoyo emocional y social. No es extraño que varias generaciones vivan bajo un mismo techo o en apartamentos vecinos, formando así un sistema de apoyo mutuo poderoso, que es al mismo tiempo una necesidad práctica y un valor profundamente arraigado. Las necesidades de la familia suelen marcar el ritmo del día, desde las comidas compartidas hasta la responsabilidad colectiva de cuidar a los ancianos y a los niños. Los abuelos desempeñan un papel central en la crianza de los nietos, transmitiéndoles historias y tradiciones, mientras que los hijos adultos consideran un deber profundo, casi sagrado, cuidar de sus padres en la vejez. Esta cultura comunitaria fomenta un sentido profundo de interdependencia, una comprensión tranquila y aceptada de que el bienestar de una persona nunca está separado del bienestar del grupo entero. Es un tejido social hecho de incontables pequeñas interacciones cotidianas. Una taza de té compartida con un vecino, una mano que ayuda a cargar las bolsas del mercado, el consejo de un comerciante de confianza. Pequeños gestos que juntos construyen una comunidad resiliente y profundamente humana. Cualquiera que haya crecido rodeado de una familia extensa sabrá reconocer ese calor, esa sensación de nunca estar realmente solo, aunque también, a veces, esa falta de espacio propio que tantas familias numerosas conocen bien. Vivir en Irán significa sumergirse en una cultura de significado profundo, en un legado que no es un vestigio del pasado, sino una parte viva e integral del presente. Esta identidad hunde sus raíces en la historia milenaria de Persia, en una civilización que dio al mundo aportes fundamentales en ciencia, en matemáticas, en filosofía y en arte. Pero esta historia no se limita a los libros de texto. Se siente en el ritmo mismo del idioma, en la geometría intrincada de la arquitectura y en los relatos y poemas que pasan de generación en generación, casi como una herencia invisible pero indestructible. El alma de esta cultura, tal vez, se expresa mejor que en ningún otro lugar en su poesía. Las palabras de maestros como Hafez, Saadi, Rumi y Ferdowsi no son simplemente literatura clásica guardada en estantes. Forman parte del vocabulario cotidiano, son fuente de sabiduría, de consuelo, de música y de orgullo nacional. Sus versos se citan en conversaciones informales, se graban en edificios públicos, se emplean en el hermoso arte de la caligrafía. En muchos hogares se conserva el diván de Hafez como una posesión casi sagrada, y en ocasiones especiales se practica el fal-e-Hafez. Se abre el libro al azar buscando orientación en el verso que aparece, tratando las palabras del poeta como un oráculo gentil y cercano. Este vínculo estrecho con la poesía es una fuente inagotable de sostén cultural y espiritual, algo que quizás resulte difícil de imaginar para quien no haya crecido rodeado de esa costumbre, pero que para millones de personas es tan natural como respirar. Esta identidad se renueva y se celebra en tradiciones que acompañan cada año que pasa. La más importante de todas es el Nowruz, el Año Nuevo persa, que marca el instante exacto del equinoccio de primavera. Es una celebración de 2 semanas dedicada a la renovación y al renacimiento, un tiempo para la limpieza minuciosa del hogar, para comprar ropa nueva, para visitar a la familia, a los amigos y a los vecinos en un ambiente de hospitalidad genuina. En el centro de todo se encuentra el Haft Sin, una mesa ceremonial adornada con 7 elementos simbólicos, cada uno comenzando con la letra persa Sin. El Sabzeh, brotes verdes que simbolizan el renacimiento. El Samanú, un pudín dulce que representa la abundancia. El Senyed, el fruto seco de la Sufaifo, símbolo del amor. El Sir, ajo, que representa la medicina. El Sib, la manzana, símbolo de la belleza y la salud. El Somak, bayas de sumaque que evocan el color del amanecer. Y el Serke, vinagre, que representa la paciencia y la edad.
Los ritos religiosos también dan forma al ritmo de la vida, desde los 5 llamados diarios a la oración, que resuenan desde los minaretes de las mezquitas en ciudades, como los centros sagrados de Qom y Mashhad, hasta las conmemoraciones públicas y solemnes del mes de Muharram y las celebraciones colectivas y alegres del Eid al-Fitr al término del Ramadán. Estas tradiciones, tanto las de raíz persa antigua como las islámicas, no se viven como fuerzas contradictorias, sino como hilos entrelazados que mantienen unida a la comunidad, ofreciendo un sentido compartido de historia, de propósito y de pertenencia que ha perdurado a lo largo de los siglos. Ganarse la vida en Irán es una historia de resiliencia, de ingenio y de adaptación constante frente a realidades económicas complejas. La economía del país es un tejido de múltiples capas, entrelazado por grandes empresas estatales, un sector privado cada vez más dinámico y una amplia red informal de pequeños negocios, talleres familiares y trabajadores independientes. Para muchos, la jornada laboral comienza en el bazar, el mercado tradicional que continúa siendo el centro comercial y social de numerosas ciudades. Allí, en un laberinto de pasajes cubiertos, techos abovedados y antiguos carabazares que han visto pasar siglos de historia, generaciones de comerciantes venden de todo: alfombras tejidas a mano, especias aromáticas, electrónica moderna, artículos para el hogar. El bazar es mucho más que un simple lugar de comercio. Es una institución social, un espacio donde se escuchan las noticias, se discute de política y se mantienen vivos los lazos sociales. La economía formal del país se apoya sobre una base de recursos naturales abundantes, en especial el petróleo y el gas, que durante mucho tiempo han determinado su desarrollo, su política y sus relaciones con el resto del mundo. Pero más allá del sector energético, existe una base industrial diversa que incluye una importante industria automotriz nacional, producción farmacéutica y manufactura en general. En las zonas rurales, la agricultura sigue siendo una parte vital de la vida y de la economía. Desde las exuberantes plantaciones de té a lo largo de la costa del Mar Caspio, hasta los extensos huertos de pistacho de Kermán y los delicados campos de azafrán de Jorasán, los agricultores trabajan la tierra alimentando al país y produciendo bienes valiosos para la exportación. Sin embargo, la vida económica cotidiana del ciudadano promedio está marcada en gran medida por presiones externas, principalmente por años de sanciones internacionales que han pesado sobre casi todos los aspectos de la vida diaria. Estas dificultades han forjado una cultura de autosuficiencia y de ingenio que muchas veces se conoce como la economía de la resistencia. La gente ha aprendido a lidiar con la incertidumbre económica. Muchos trabajan en más de un empleo o mantienen un pequeño negocio adicional, simplemente para llegar a fin de mes. Esta realidad ha impulsado la producción local y la innovación, mientras el país recurre a sus propios recursos internos para encontrar soluciones a todo, desde componentes industriales hasta programas informáticos. El resultado es una economía de enorme complejidad, donde los sistemas formales e informales conviven y con frecuencia se entrelazan, y donde la lucha diaria por la estabilidad se encuentra con un pragmatismo sereno y decidido, y con un espíritu emprendedor nacido, sencillamente, de la necesidad. Quizás no haga falta viajar tan lejos para reconocer esa sensación, la de una familia que hace cuentas cada mes, que estira cada ingreso, que encuentra maneras creativas de salir adelante cuando el camino parece cerrado. El corazón del hogar iraní es, sin duda, la cocina, y el alma de la cultura se expresa a través de la comida. Aquí, cocinar es mucho más que preparar alimentos. Es una forma de arte, una expresión de amor, de hospitalidad y de una identidad cultural profundamente arraigada. Es un reflejo directo de la historia y de la geografía de esta tierra. Una combinación de sabores refinada, aromática y perfectamente equilibrada, pulida a lo largo de siglos de civilización persa. Es una cocina basada en ingredientes frescos y puros, en arroz de grano largo aromático, en una abundancia de hierbas delicadas, en carnes cocidas lentamente, en frutas y verduras de temporada y en un pan cálido, reconfortante y siempre presente sobre la mesa. Una comida familiar típica es un acontecimiento cuidadosamente equilibrado, una armonía de sabores y texturas. El plato principal suele ser el humeante chelo, arroz preparado a la perfección,
cada grano suelto e independiente, con esa costra dorada y crujiente en el fondo de la olla que se conoce como tadig, un tesoro codiciado por el que muchas veces se libra una pequeña disputa cariñosa alrededor de la mesa. Ese pequeño gesto, esa pelea amistosa por el último trozo dorado, es de esas cosas que unen a cualquier familia, en cualquier parte del mundo. El chelou se sirve acompañado del koresh, un guiso cocido a fuego lento que constituye su complemento esencial. Puede ser el gourmet sabzi, un guiso intenso de hierbas, frijoles y cordero, o el fesenjan, un guiso rico y agridulce de nueces molidas y jarabe de granada. Los kebabs, marinados en yogur y cebolla y asados a la perfección sobre brasas ardientes, son otro de los platos más queridos. Pero es el uso sutil y refinado de hierbas como el perejil, el cilantro, el eneldo y la menta, junto con especias como el azafrán, la cúrcuma y el limón seco, lo que le otorga a la cocina persa su carácter único e inconfundible. La comida es el momento en que la familia se reúne, deja atrás las preocupaciones del día, comparte historias y renueva sus lazos. La tradición del té está entretejida en la vida cotidiana, siendo un símbolo constante de hospitalidad y de cortesía social. Un invitado que llega a una casa, incluso sin previo aviso, recibirá casi de inmediato un pequeño y elegante vaso de té caliente y fuerte, a menudo servido con un terrón de azúcar sostenido entre los dientes o con un dátil dulce. Este gesto sencillo encarna el espíritu del mehmandosti, la hospitalidad, un deber casi sagrado en la cultura iraní. En la cocina y alrededor de la mesa se fortalecen, paso a paso, los lazos de la familia y de la comunidad, gracias a cada comida preparada con cariño y compartida en compañía. La naturaleza desempeña un papel poderoso y permanente en la vida de los iraníes, siendo fuente de inspiración, de sustento y de una profunda conexión espiritual. La posición geográfica del país es un estudio de contrastes marcados, paisajes de un continente entero contenidos dentro de una sola nación. Las cumbres altas y escarpadas de las cordilleras de Alborz y Zagros forman la columna vertebral de la identidad nacional. En sus laderas vivieron los últimos grandes pastores nómadas, como los Bakhtiaris y los Qashqais, mientras que en sus valles se extienden tierras agrícolas fértiles y ciudades históricas. En invierno, estas montañas se cubren de nieve profunda, ofreciendo posibilidades para esquiar en centros como Disin y Shemshak, ubicados a apenas unos minutos de la capital. Hacia el norte, el paisaje cambia por completo, dando paso a bosques subtropicales exuberantes y a los campos de arroz de la costa del Mar Caspio, un destino de descanso muy popular al que las familias acuden para escapar del calor seco del interior y disfrutar del aire húmedo y de los paisajes verdes. Hacia el sur, la costa árida del Golfo Pérsico revela un mundo completamente distinto, de manglares, de bosques de palmeras datileras y de islas coralinas. Y justo en el centro se despliega la gran meseta iraní, con sus desiertos vastos, hermosos y sobrecogedores. Pasar una noche en el desierto significa experimentar un silencio casi absoluto y ser testigo de un cielo estrellado de una claridad asombrosa, un espectáculo que ha inspirado a místicos y poetas durante siglos enteros. Esta diversidad ambiental moldea la forma en que la gente vive y descansa. Durante los fines de semana, especialmente los viernes, las familias suelen salir de la ciudad para hacer un día de campo. Buscan un lugar junto a un río, en un parque público o en las estribaciones de las montañas, extienden una alfombra persa y comparten comida, té y conversación al aire libre. Las caminatas y el senderismo son actividades de descanso muy populares que permiten un contacto directo con la belleza salvaje e inmensa de estos paisajes. Esa admiración profunda por la naturaleza es parte inseparable del alma persa, un reconocimiento de la belleza del mundo y un respeto humilde ante su poder, un tema que ha atravesado siglos enteros de arte y poesía persas. El movimiento es el pulso del Irán contemporáneo, una danza cotidiana que combina la tradición con las exigencias de una sociedad que se urbaniza a gran velocidad. En las grandes ciudades, la vida diaria suele estar marcada por el ritmo del tráfico. Las calles son un ecosistema complejo, sinuoso y a menudo caótico de automóviles, autobuses y de las omnipresentes motocicletas y scooters que se deslizan por los espacios más estrechos, convirtiéndose en un medio de transporte vital y eficaz para millones de personas. Estos embotellamientos son una prueba diaria de paciencia,
que los habitantes se enfrentan con una determinación estoica perfeccionada con los años y con una habilidad notable para maniobrar en los cruces más complicados. Cualquiera que haya pasado una hora atrapado en el tráfico de una gran ciudad reconocerá esa mezcla de frustración y resignación casi filosófica. Para gestionar este enorme flujo de personas, se ha construido una red de infraestructura moderna. En ciudades como Teherán, Isfahán, Mashhad y Shiraz, funcionan sistemas de metro limpios, eficientes y en muchos casos hermosamente decorados, verdaderos mundos subterráneos que ofrecen una alternativa rápida y accesible frente al caos de la superficie. Una red extensa y sorprendentemente cómoda de autobuses y trenes interurbanos conecta los vastos territorios del país, permitiendo desplazamientos confiables y económicos desde la capital hasta los rincones más remotos, y funcionando como una arteria vital para el comercio, el turismo y las visitas familiares. En este mundo moderno se están produciendo cambios culturales sutiles pero significativos. Cada vez es más común ver a mujeres desplazándose en motocicleta hacia el trabajo o conduciendo como choferes en aplicaciones de transporte compartido, señales pequeñas pero visibles de su creciente independencia económica y de su presencia en la esfera pública. Esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo es un rasgo definitorio de la vida iraní contemporánea. Es una sociedad en constante movimiento, tanto en el plano físico como en el cultural, un lugar donde los desafíos de la vida urbana moderna se encuentran con una combinación de resiliencia tradicional y un dinamismo tranquilo, orientado hacia el futuro, que se adapta y evoluciona sin descanso. El ritmo de vida en Irán es un estudio de contrastes, una diferencia clara y palpable entre la energía del día y la calma de la noche. Las horas diurnas están dedicadas al trabajo, al comercio, al movimiento constante. Las calles se llenan de un propósito definido. Los mercados cobran vida y el engranaje económico funciona a plena capacidad. Desde las oficinas gubernamentales de Teherán hasta las plantas siderúrgicas de Isfahán y los barcos pesqueros del Golfo Pérsico, el sol marca el ritmo de la productividad, el tiempo para cumplir con las tareas, para responder a las exigencias y desafíos del mundo exterior. Con la puesta del sol, un cambio palpable recorre todo el país. La energía desenfrenada e individualista del día se apacigua, dando paso a una atmósfera más serena y más sociable. La noche es el tiempo de la familia, de los amigos, de la conversación compartida. A medida que el calor del día cede, la gente sale a las calles para disfrutar del aire fresco. Los parques públicos y las grandes plazas cobran vida, familias que pasean, niños que juegan, amigos que se reúnen en los bancos para conversar y compartir un bocado. El paisaje sonoro cambia por completo, del rugido del tráfico al murmullo suave de las conversaciones y de las risas. Por la noche, la vida se vuelve hacia adentro, hacia el refugio del hogar. La cena es el gran acontecimiento, el momento de reencontrarse en familia y de descansar después de una larga jornada. Después de comer, la velada puede transcurrir viendo televisión, ayudando a los niños con las tareas escolares o simplemente conversando frente a interminables tazas de té. Para muchos, es también el momento de visitar a los parientes, una confirmación informal y constante de los lazos familiares, que no necesita invitación formal alguna. Esta inmersión nocturna en la esfera íntima del hogar es una parte esencial del ritmo cultural, un tiempo para recargar energías y fortalecer los vínculos que harán falta cuando el sol vuelva a salir y comience un nuevo día. ¿Quién no reconoce esa sensación de alivio al cerrar la puerta de casa después de un día largo, de volver a ese pequeño círculo de personas que realmente importan? La vida en esta tierra antigua y hermosa no está exenta de dificultades cotidianas considerables. La presión que genera una situación económica compleja es una realidad constante para la mayoría de las familias. Años de alta inflación han erosionado los ahorros y han convertido el costo de vida en un desafío diario, que exige una planificación cuidadosa del presupuesto y, con frecuencia, sacrificios financieros dolorosos. Encontrar un empleo estable y bien remunerado, especialmente para el gran número de jóvenes graduados altamente calificados, puede ser un proceso difícil y desalentador, que empuja a algunos a buscar oportunidades en el extranjero, en lo que muchas veces se conoce como la fuga de cerebros. Es una situación que quizás resuene en muchos países donde los jóvenes más preparados sienten que deben marcharse para poder progresar.
dejando atrás a sus familias con una mezcla de orgullo y tristeza. La infraestructura, a pesar de su amplitud, también sufre de sobrecarga. En las metrópolis en constante expansión, el tráfico y la contaminación del aire son problemas persistentes que afectan la salud de la población y su calidad de vida. Más importante aún, el país enfrenta desafíos ambientales serios, en particular, una crisis hídrica cada vez más grave. Décadas de mala gestión y los efectos del cambio climático han provocado la desecación de ríos y lagos, amenazando la agricultura y causando escasez de agua en muchas regiones del país. En los periodos de calor extremo o de sequía, puede ser necesario recurrir a cortes de electricidad programados para poder regular el funcionamiento de la red eléctrica. Estos no son asuntos abstractos ni lejanos, son obstáculos prácticos y cotidianos que la gente debe enfrentar con paciencia y resiliencia. Son manifestaciones concretas de la fricción de la vida moderna en un país que soporta una enorme presión, tanto interna como externa. Sin embargo, frente a estos desafíos no aparece la desesperación, sino un pragmatismo profundamente arraigado y un fuerte sentido de solidaridad. La gente encuentra maneras de sobrellevar las dificultades, de apoyarse mutuamente y de seguir adelante, un testimonio de cómo una nación se ha templado a lo largo de los siglos enfrentando adversidades, gracias a una combinación singular de estoicismo y de humor negro, ese humor que sabe reírse incluso de lo más difícil. En un mundo de movilidad global, donde las oportunidades muchas veces parecen estar en otro lugar, cabe preguntarse, ¿por qué la gente decide quedarse? ¿Cuál es ese ancla que los mantiene atados a este lugar, a pesar de todas sus complejidades y de todas sus pruebas? La respuesta no es sencilla, pero se encuentra en raíces profundas e invisibles que conectan a cada persona con su hogar, con su cultura y con su gente. Se quedan por los lazos familiares inquebrantables, por el consuelo de saber que están rodeados de una red de personas que los conocen, que se preocupan por ellos y que los respaldarán sin condiciones en los momentos difíciles. Se quedan por ese sentido profundo de seguridad y de comunidad, por la libertad sencilla, casi invaluable, de vivir en una sociedad donde los niños pueden jugar en la calle y donde el bienestar colectivo es una responsabilidad compartida. Se quedan por la cultura, por un legado tan rico y tan profundo que es una fuente constante de orgullo, de sentido y de identidad propia. Se quedan por la conexión con una historia medida en milenios, por esa sensación de caminar sobre las huellas de poetas, de sabios y de reyes que los precedieron. Se quedan por el idioma, por la música, por el sabor de la comida de siempre, y se quedan también por la tierra misma, por las montañas que parecen centinelas eternos, por los desiertos que enseñan humildad, por el aroma de la lluvia cayendo sobre un jardín en medio de la ciudad. Es un sentido de pertenencia que no es fácil de reproducir en ningún otro lugar. La sensación de formar parte de una historia mucho más grande que uno mismo. Es una atracción silenciosa, poderosa y permanente hacia el hogar, esa misma fuerza invisible que, tarde o temprano, todos hemos sentido alguna vez por el lugar del que venimos, incluso cuando decidimos alejarnos de él. Irán es un país de capas superpuestas, un lugar donde lo antiguo y lo moderno no entran en conflicto, sino que sostienen un diálogo constante, complejo y muchas veces sorprendentemente hermoso. Es una sociedad que honra su pasado con reverencia, pero que al mismo tiempo avanza hacia el futuro con una esperanza tranquila y decidida. Aquí, la vida no transcurre dentro de los grandes relatos geopolíticos, ni en la simplicidad severa de los titulares de noticias, sino en los pequeños momentos no registrados de la vida cotidiana. En la calidez de un reencuentro familiar, en la amabilidad de un vecino, en la resiliencia compartida frente a las dificultades, y en la belleza simple y profunda de un poema recitado de memoria, transmitido de generación en generación como el más preciado de los tesoros. Para ver este lugar con claridad, hace falta dejar de lado el ruido y mirar realmente a su gente, comprender el ritmo de sus vidas y apreciar la fuerza duradera de una cultura que, con gracia, con dignidad y con un espíritu inquebrantable, continúa escribiendo, día a día, su propia historia.